estimados estudiantes. Los saludo cordialmente y en este video vamos a reflexionar sobre los capítulos 3 y 4 de la obra de Vincent Price, Opinión Pública. Este libro fue publicado inicialmente en el año 1992 por la editorial Sage y posteriormente en 1994 fue publicado en castellano. ¿Okay? El profesor Vincent Price ha conducido investigaciones de profundidad bien importantes en el campo de la opinión pública, de la comunicación política y los medios masivos de comunicación. En la actualidad se mantiene activo y productivo académicamente hablando y es presidente de la Universidad de Duke. ¿Okay? En el capítulo 3, Price desarrolla cómo los cambios ocurridos en la civilización occidental en el siglo XX generaron la necesidad de una nueva interpretación sobre los conceptos de público y de opinión pública. Efectivamente, en el siglo XX ocurre primero el surgimiento y la consolidación de la sociedad de masas, con los cambios sociales, políticos y culturales que esto implicaba. Uno de los cambios más importantes en la sociedad de masas que se consolida en el siglo XX es la aparición de los sujetos colectivos. Y cuando hablamos de sujetos colectivos nos referimos a no solamente los militantes partidistas, también tenemos la aparición de otros sujetos colectivos que muy pronto vinieron a formar parte de las agendas de discusión política. Por ejemplo, las mujeres, los negros, los homosexuales, los judíos, los musulmanes, las personas del tercer mundo y tantas otras entidades o categorías como la creatividad humana política pudiera proporcionar para introducir fenómenos nuevos en el debate político. Entonces, definitivamente se considera que ese individuo dialogante, racional, que manifestaba una opinión autónoma y que era, vamos a decir, reconocido por su capacidad para debatir o discutir una idea, es reemplazado por estos individuos, estos sujetos o estas entidades colectivas relativamente abstractas que tienen un programa político y se esperaba que las personas cubiertas bajo el paraguas de estas categorías se apegaran a la defensa estricta de ese programa político. Por supuesto, el sujeto dialogante desaparece ante la potencia de estas nuevas representaciones de la política. Como explica muy bien Vincent Price en los capítulos 3 y 4 de su obra, el siglo XX va a ser determinante para el cambio de concepción sobre lo que es la opinión pública y sobre lo que es el individuo que conforma la opinión pública. Antes que nada debe decirse que una de las características más trascendentes del siglo XX es el surgimiento de la sociedad de masas. Esto va a llevar a un cambio definitivo en lo que se entendía como ciudadanía, como espacio de opinión pública y como las agendas políticas que debían manejar los gobiernos. Definitivamente va a generar una transformación que se refleja en el campo de la opinión pública en el sentido de que las masas, las multitudes, los sujetos colectivos se incorporan a la vida política y de hecho la copan, la poseen, desplazando las viejas visiones, las previas visiones acerca de la existencia de un individuo dialogante, de un individuo que buscaba la ilustración y la iluminación de alguna manera, un individuo que es un sujeto racional que a través de su pensamiento quiere generar ciudadanía. Ese individuo que debate, ese individuo que dialoga, ese individuo que busca la respuesta más racional, tal como lo dibujaba idealmente la filosofía política liberal,
se ve completamente desplazada en el siglo XX. Algunos autores, entre los que figuran Ortega y Gasset, hablan del surgimiento de un hombre mediocre que le cede su lugar a los sujetos colectivos inéditos en la historia, como las multitudes. De esta manera, el individuo del siglo XX es eminentemente un sujeto colectivo. ¿Por qué? Porque también llegan a la escena política y llegan a controlar el poder ideologías de inspiración marxista que se decantaban por programas políticos socialistas y que ensalzaban o hacían como objeto de su actividad política un ente colectivo que ellos llamaban la clase obrera, que llamaban los oprimidos, que llamaban el pueblo, y que no puede delimitarse a un individuo. De hecho, se caracteriza precisamente por ser una entidad abstracta, de alguna manera espumosa, si se permite la expresión, porque dependía de la concepción o del interés político del partido en cuestión, qué es lo que se entendía por pueblo, qué es lo que se entendía por los pobres, qué es lo que se entendía por la clase obrera, ¿no? En todo caso, el surgimiento de los sujetos colectivos y el desplazamiento que el sujeto individual, que el individuo dialogante, que ese ciudadano racional sufre a manos de este nuevo estilo de hacer política, tiene que ver con la entronización definitiva de lo que es la sociedad moderna. En el caso del autor Paul Johnson, historiador importante, en su obra Tiempos Modernos, él señala, y me permito leer estas líneas, que el mundo moderno comenzó el 29 de mayo de 1919, cuando a través de fotografías, fotografías de un eclipse solar, se demuestra la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Esta noticia causó tanto impacto en el mundo que va a definir no solamente el campo de la ciencia, sino el campo de la vida social. ¿Por qué? Porque se introduce el concepto de relatividad. Y del concepto de relatividad pasamos rápidamente al concepto de relativismo. Cuando decimos que no hay absoluto, decimos que ni siquiera el tiempo y el espacio son términos absolutos. Abrió las puertas como para considerar que toda la realidad social es relativa, que no hay valores universales, que no hay valores absolutos, que no había verdades únicas. Señala Paul Johnson, y lo cito, era como si el globo rotatorio hubiese sido arrancado de su eje y arrojado a la deriva en un universo que ya no respetaba las normas usuales de medición. A principios de la década de 1920, comenzó a difundirse por primera vez en un ámbito popular la idea de que ya no existían absolutos, de tiempo y espacio, de bien y mal, del saber y sobre todo de valor. En un error quizás inevitable, vino a confundirse la relatividad con el relativismo. Fin de la cita. Cuando nosotros tenemos un mundo aparentemente desquiciado, donde no tienes referencias estables a las cuales aferrarte, a las cuales mirar, pues el desorden y la confusión se apoderan de las sociedades. Esto se refleja en el arte. Aquí, en estas tres obras que les coloco en la presentación, tenemos expresiones artísticas de la pintura de la primera mitad del siglo XX. Esta que está aquí es de Picasso, ¿verdad?
Y la otra también, Picasso era un representante del cubismo, al igual que podemos apreciar en esta obra, que si mal no recuerdo es de un autor llamado Juan Gris, si no estoy equivocada, y me interesa mostrarlas porque ellas revelan la desintegración de la figura. En ese sentido, mal podría decirse que ellas reflejan exactamente una realidad. Nosotros, los observadores de la pintura, asumimos que se trata de figuras humanas, de retratos, pero en realidad es una inferencia de nuestra subjetividad, porque no es lo que se muestra allí. Esa desintegración del individuo, ese desplazamiento del sujeto como, como, como entidad claramente identificable, es típica de comienzos del siglo XX, de la modernidad. En el cuadro de abajo nosotros tenemos aquí una pintura de Salvador Dalí, representante del surrealismo, que pretende representar a la sociedad capitalista de su época, pero bajo una connotación prácticamente onírica, ¿verdad? Parece una imagen de pesadilla con unos monstruos enormes, pero con pies frágiles, con piernas frágiles, deformados, en un escenario prácticamente apocalíptico, que son guiados bueno, por el espíritu del capitalismo, ¿no? Estos dibujos, mejor dicho, estas obras artísticas reflejan muy bien los tiempos que corrían a principios del siglo XX. Ortega y Gasset la reflejó muy bien en su obra La rebelión de las masas. ¿Y por qué hablamos de la rebelión de las masas? Porque, como ya les he mencionado minutos atrás, de lo que se trataba era que el principal actor político pasaban a ser las entidades colectivas, ya fueran construidas discursivamente por partidos políticos o apareciendo en la escena de facto a través de manifestaciones, protestas, marchas y eventos multitudinarios. En este sentido, les sugiero ver el video de Ortega y Gasset, El hombre mediocre. Se consigue en internet, en YouTube fácilmente. En todo caso, volviendo al tema, tenemos que los estudiosos de la opinión pública estaban asombrados y de alguna manera estupefactos por los distintos fenómenos de masas. Aparecen las multitudes, aparecen las protestas masivas, aparecen las campañas de opinión y obviamente estos elementos hacen que los estudiosos de la opinión pública tornen su mirada desde el estudio a ese individuo racional para estudiar los fenómenos colectivos totalmente novedosos como eran las huelgas, las manifestaciones públicas y los disturbios. No quiero decir con esto que en épocas anteriores, a los inicios del siglo XX, no se presentaran esos fenómenos. Pero la diferencia fundamental es que ellos, cuando se presentaban, no eran el centro de la política. La política manejaba los términos que las élites dirigentes de la nación consideraban relevantes. Ahora, en el siglo XX, nosotros tenemos que los gobiernos deberían, vamos a decir, la concepción ética imperante, los gobiernos deberían manejar unas agendas que beneficiaran, en primer lugar, a las multitudes. Por supuesto que no tardaron los estudiosos de la opinión pública en tratar de alguna manera desentrañar las características de estos fenómenos propios de la sociedad de masas. Un primer intento fue definitivamente la idea de diferenciar o categorizar los distintos fenómenos o los distintos actores
colectivos que podían, vamos a decir, identificarse. En este caso, autores como Le Bon, conocido padre de la psicología social de principios del siglo XX, distingue inicialmente lo que se llamó la multitud. ¿Qué es la multitud? La multitud es un actor colectivo, como decíamos, que es la expresión más patente del ascenso de las clases populares a la política. No manejaban una agenda. Las multitudes se caracterizan por sus comportamientos escatológicos, orientados hacia la destrucción, hacia la violencia y hacia la efervescencia en función de una causa o un liderazgo cuyos planteamientos solían ser difusos, pero que se caracterizaban en primer lugar porque el comportamiento de las multitudes es eminentemente emocional. En este caso está desplazado prácticamente por completo este individuo racional que debate y que puede llegar a unas conclusiones basadas en experiencias o en intercambios cognitivos. Lo tumultuario, lo desordenado, lo irracional es lo característico de las multitudes y están formados por cientos, miles, millones de individuos que tenían una conexión emocional entre sí, operan impulsados por ese estímulo emocional casi histérico y donde la racionalidad estaba dejada completamente de lado. En ese caso, los individuos, miembros de una multitud, podían llegar a cometer actos de barbarie que en otras circunstancias ellos no cometerían cada persona individualmente. ¿Por qué? Porque en la multitud el individuo pierde la personalidad, se despersonaliza, se convierte en un ente anónimo e impune que se deja llevar por las emociones y las acciones que realiza se extienden por contagio. La personalidad consciente se desvanece y la multitud se convertía en un ente, en un actor orgánico que operaba basado en una emoción desbordada. Por supuesto que esto no era el principal, vamos a decir, como sujeto colectivo, no era el principal sujeto de interés en la investigación de la opinión pública por su carácter difuso, y pronto se orientaron a elaborar otros conceptos de mayor utilidad como el de público, que tenemos aquí, y el de masas. Estos conceptos sí fueron de un interés más primordial, por así decirlo, por parte de los estudiosos de la opinión pública, porque la vida de estas entidades colectivas de alguna manera transcurría a través de los medios de comunicación. Estamos hablando de la prensa, el cine, la radio y, avanzando el siglo XX, la televisión. Se entiende que el público sería, dentro de estos tres actores colectivos, el más racional. No es un grupo formalmente organizado, como no lo es tampoco la multitud. Blomer es citado por Vincent Price al entender el público como un grupo de gente que están enfrentados entre sí por un asunto. Cuando decimos que están enfrentados entre sí por un asunto, queremos decir que tienen puntos de vista diferentes y se encuentran divididos en su idea de cómo enfocar un asunto, cómo resolverlo, cuáles serían los aspectos relevantes de tal o cual tema. Y abordan la discusión del asunto desde una perspectiva racional, o al menos mucho más racional que como lo haría una masa o una multitud.
¿verdad? El número del público y su composición puede variar en el tiempo. Y para que podamos hablar de un público, es necesario que las personas compartan lo que los autores entienden como un universo de discurso. Es decir, que los términos de la discusión, el universo de sentidos, el universo de significado, sea compartido y que sea común para todos los miembros de ese público, de manera que pueda dirigirse o tener o desembocar en un resultado comprensible para todos el debate que se puede dar. Por supuesto que dentro del público nosotros tenemos actores que son más relevantes, tenemos observadores y bueno, una serie de, de actores, vamos a decir, de sujetos, de actores sociales que se explican más profusamente en la guía. En cuanto a la masa se diferencia del público en que no tenemos realmente líderes de opinión en este caso, que sean claramente identificables. La masa es ese colectivo anónimo que tiene poca interacción entre sí, está disperso, al contrario de la multitud que está concentrada en un solo sitio, está disperso, puede ser la población de un país, ¿verdad? Y se caracterizan porque tienen un punto de atención común. Es que es lo que lo define esencialmente. La masa se ocupa de algún tema, ¿verdad?, que le llama la atención. En el caso de Venezuela, nosotros podríamos decir que independientemente de dónde estemos ubicados, ya sea en Caracas, en el interior e incluso fuera del país, seguimos las incidencias de la pandemia del coronavirus en Venezuela, ¿verdad? Porque es un punto de interés. Estamos pendientes de de el debate público al respecto, de las noticias, de los distintos puntos de vista. Nosotros participamos poco, o sea, yo no creo que yo entraría en discusión con una persona que también está pendiente de esa noticia, ¿verdad? O sea, entre los miembros de la masa hay poca interacción y están más orientados a enterarse de las noticias. Más por encima de tener una discusión racional sobre el tema. Con respecto a los temas que pueden surgir en una sociedad, más aún como la contemporánea, como las sociedades modernas y las posmodernas. En muchos casos dependía de los actores o los sujetos colectivos que se entronizaran. Una herencia que nosotros vivimos hoy en día de ese relativismo de comienzos del siglo XX es el surgimiento de actores colectivos que van más allá del simple militante partidista, ¿verdad? Estamos hablando de sujetos, por decirles, las mujeres como sujeto colectivo, los negros, los oprimidos, los musulmanes, los católicos, los pobres, los ricos. Estamos hablando de que la actividad política generó la actividad política, debo decir, y el relativismo moral generaron que surjan prácticamente un número infinito de actores colectivos para los cuales los temas de interés pueden ser muy diversos y de alguna manera termina atomizándose a la sociedad. Entonces hay muchos temas para muchos públicos y mientras surjan nuevos actores colectivos, pues esto irá incrementándose en el tiempo. Es un poco, en ese sentido, complejo establecer cómo se forman las corrientes de opinión pública en estos escenarios como los que le estoy describiendo. Nosotros tenemos actores que impulsan el tema, tenemos espectadores, que serían la audiencia de los actores, y bueno, unos más activos que otros.
y el público se orientará a prestarle atención a aquel tema que coincida con sus características sociodemográficas, con sus intereses, con su edad, con el momento vital que estén atravesando, ¿no? Este, por ejemplo, esto lo traje a colación porque me llamó la atención. Un día estaba preparando la clase y veo que esta es tendencia en Twitter, esta imagen que estoy aquí. Cuando yo la recorto, la llevo al salón, todas las chicas, bueno, y los chicos también, identificaron claramente que se trataba de unos personajes, actores juveniles de la farándula artística, y que ellos podían identificar claramente, y bueno, yo no tenía la menor idea de quiénes eran, ¿no? En la, en la imagen de abajo, yo tuve que explicarle a los estudiantes de qué se trataba. Es el famoso juicio, no sé si lo recordarán, de los narcosobrinos. Entonces ahí aparecen de alguna manera retratados en un tribunal cuando tenía lugar el juicio. No todos los estudiantes identificaron la imagen, yo se la tuve que explicar a algunos, pero obviamente esta sería una noticia que llamaba más la atención a una persona madura, orientada al estudio de las ciencias políticas, que a un joven estudiante universitario en periodo de formación, ¿verdad? Entonces podemos ver que los temas de interés públicos varían, y esto ha permitido a los autores quienes han desarrollado, digamos, la investigación en este campo, decir que hay casos de interés de las masas, ¿no? Que depende, como ya les dije, no quiero ser tan reiterativa, de las características de esa masa en cuestión. Hay temas, de hecho, que se diseñan para alcanzar cierto tipo de población. Las personas pueden involucrarse, emitir opiniones en las redes sociales, ahora que más se permite, pero realmente con la intervención o la manipulación de ciertos grupos de interés sobre los medios de comunicación, se dice que es difícil que las opiniones de la gente de a pie tengan algún efecto, sobre todo porque las masas no identificadas no pueden traducir sus intereses en decisiones institucionales, ¿verdad? Hay pocas discusiones públicas que realmente sean auténticas, donde el parecer de la mayoría se vea necesariamente reflejado. Yo quisiera poner un ejemplo que tal vez pueda chocarle a algunos, y me disculpan si es el caso, pero hablando de nuestro acontecer político contemporáneo, tenemos al presidente interino así designado de la República, Juan Guaidó, que en enero del año 2019, cuando como presidente de la Asamblea Nacional fue nombrado presidente interino de la Nación ante la caída de Nicolás Maduro en la usurpación, bueno, el Guaidó propuso un plan de 3 pasos para resolver la crisis política existente en el país. Los 3 pasos, como la mayoría de ustedes deben saber, eran el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, en ese orden. Un año después, bueno, lo encontramos después de una serie de fiascos políticos, fracasos, vicisitudes y contradicciones, amén de denuncias de corrupción y de colusión con el gobierno de Maduro. Lo encontramos insinuando antes del 26 de marzo, insinuando la posibilidad de realizar elecciones, pero ni siquiera elecciones presidenciales, sino elecciones parlamentarias. Y ahorita, en la actualidad, a raíz de la emergencia creada por la situación humanitaria en el país, más la pandemia y pues la situación catastrófica que está atravesando la nación, Guaidó habla de la conformación de un gobierno de emergencia nacional,
que es una definición bastante resbalosa, no se entiende qué es, pero deja ver que participarían en ese gobierno miembros del gobierno actual. Entonces, bueno, eso es prácticamente un cambio radical con lo que fue su promesa a la sociedad. Y distintos sectores de la élite intelectual y política ya han dejado ver en las redes sociales que bueno, que la gente tiene derecho a cambiar de opinión. Creo que fue la expresión que vi en estos días. Ahora, si el público, la masa del electorado, por así definirla, tiene interés en apoyar ese cambio de opinión de Guaidó, pues no lo sabemos porque realmente parece que esa decisión es producto de discusiones y encuentros a puertas cerradas donde la opinión del público o la opinión de la masa o de quienes participan, la ciudadanía a pie en las redes sociales, tuvo muy poco efecto. Entonces a eso se refieren estos autores cuando dicen que realmente hay pocas discusiones públicas auténticas. Lo que existe es un fuerte interés por sectores políticos para asentar sus puntos de vista en el espacio público. En todo caso, y con esto ya estamos entrando en el capítulo 4 de conceptualización de opiniones, lo que queda claro es que, haciendo un poquito de historia, que era muy difícil, como les vengo diciendo, pensar que existiera el individuo racional, ¿verdad? Ese sujeto, ese ciudadano ilustrado, pero también era difícil defender la tesis de que existe un sujeto, un ente colectivo que llamamos la opinión pública. Gracias a los avances de las técnicas estadísticas que permitieron desarrollar muy bien las estrategias de muestreo, los avances también dentro de la psicología, en la medición de actitudes, el concepto de opinión pública se va decantando a, vamos a decir, a una definición más operativa, más metodológica, ¿verdad? Y se pasa a entender la opinión pública como una sumatoria de opiniones individuales. En lugar de decir que se trata de un actor político relevante. Una vez que pasamos a entender la opinión pública como un fenómeno estadístico donde se registraban opiniones individuales, entonces pasamos, ayudados desde la psicología social, de la psicología misma y la sociología, a refinar los conceptos que están involucrados alrededor de la idea de opinión pública. ¿Por qué? Especialmente porque cuando se comienza a fortalecer metodológicamente la investigación en opinión pública, se entendían como sinónimos los conceptos de opinión y actitud. Luego de un tiempo esto se descarta porque se entiende que la actitud es más bien una predisposición psicológica eminentemente afectiva que el individuo tiene en términos ya sea favorables o desfavorables frente a un tópico. En cambio, la opinión se entiende como una manifestación de la cognición o del juicio. La opinión se entiende como una argumentación razonada, donde lo que domina no es la afectividad ni la predisposición inconsciente o emocional, sino la racionalidad. Inclusive los estudios en psicología social nos fueron revelando que ni siquiera las opiniones podían tenerse como conceptos firmes. La gente muchas veces podía manifestar una opinión que era exactamente lo contrario de lo que estaba pensando. Otro elemento que
que se descubrió, bueno, que se demostró, mejor dicho, en los estudios de opinión a lo largo del siglo XX, es que la gente suele tener comportamientos superficiales. ¿A qué se refiere eso? A que podía opinar de una forma u otra sin meditarlo mucho. La gente dice lo primero que se les llega a la mente. Eso es lo que entendemos como elecciones cara o cruz, y que estas opiniones, cuando eran así emitidas, obedecían más bien a una idiosincrasia de la gente, que, bueno, no le gusta decir que no sabe, y preferían dar cualquier opinión aunque no estuvieran informados del tema. Una vez que se informaban del tema o pasaba el momento, las personas podían opinar exactamente de forma contraria. Los avances en los estudios de investigación en opinión pública permitieron concluir estas ideas que presentamos en esta lámina acerca de las opiniones abiertas, es decir, aquellas que la gente manifestara. Como les decía, en muchos casos lo que la gente considera privadamente podía diferir de lo que manifestaba cuando se le preguntaba. Es posible que las opiniones fueran inestables o efímeras porque no hubieran considerado el tema. Muchas veces lo que es la coherencia de las opiniones pues no funcionaba, y el que la gente opinara de determinada manera no quería decir que fuera a apoyar o no determinada acción política. Este pequeño esquema, con esta pequeña infografía, vemos cómo las opiniones se forman a través de una serie de estructuras de información que tenemos aquí. Ellas se solapan entre sí, no es que están delimitadas firmemente, se tocan, dialogan, se mezclan en el psiquismo de nosotras las personas, y bueno, pasan a jugar un rol fundamental. En algún momento una se puede confundir con la otra. Recordemos que estamos hablando de psicología dentro del campo de las humanidades, no de las ciencias, y no tenemos conceptos rígidos ni monolíticos en este campo. En todo caso, estas estructuras se confunden entre sí para dar lugar a la formación de una opinión. La estructura de esquema la retrocedemos un poquito. Aquí tenemos la definición de esquema. Lo entendemos como estructuras cognitivas sobre el conocimiento general sobre un tema. Bueno, ustedes allí ven la definición y la tienen, por supuesto, muy ampliada en el capítulo correspondiente de la obra de Price. Básicamente, los esquemas son estructuras de información, son estructuras de conocimiento, a través del cual los individuos analizan la realidad. Otra estructura de información importante para la formación de opiniones tiene que ver con los valores. Los valores lo podemos entender como unas actitudes, de alguna manera, pero que tienen un valor prescriptivo. ¿A qué nos referimos con actitudes con valor prescriptivo? El valor son creencias evaluadoras, es decir, tiene una cualidad moral. Te dicen esto es bueno, esto es malo. De acuerdo con los valores de las personas, se ordena el mundo éticamente hablando, y a partir de esos valores se juzgan se juzga la realidad, se juzgan a los otros, y son muy importantes para definir las opiniones frente a un tema en cuestión. Las actitudes, bueno, ya lo sabemos, son las predisposiciones afectivas favorables o desfavorables frente a un tema, o una estructura sumamente importante es lo que podemos entender o definir como la identificación de grupo.
esta estructura es sumamente importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el autoconcepto personal. Y el autoconcepto lo entendemos como un sistema integrado de elementos cognitivos que nos va a decir o que nos va a hablar a nosotros mismos sobre la identidad personal y sobre la identidad social. Es decir, quién soy yo en primer lugar como persona y quién soy yo en la sociedad. Es fundamental quien desee estudiar la formación de opiniones que profundice en lo que es la identificación de los grupos, porque el sentido de pertenencia que desarrollamos nosotros las personas muchas veces va a ser lo determinante a la hora de apoyar tal o cual propuesta política. Por supuesto, estos elementos, como ya he dicho antes, se solapan. No es que existe una diferenciación limpia entre ellos, por eso es que hicimos vamos a decir, este ejercicio de representación gráfica donde están en contacto de alguna manera entre sí, y todos ellos van a confluir en que de alguna manera se formen opiniones, ¿ok? A veces uno de las estructuras tiene más énfasis que en la otra, inclusive esto puede variar dentro de cada persona y a lo largo de la vida de esa persona, pero son fundamentales a la hora de tener en cuenta cómo se forma una opinión. Lo que nos permiten ver estas estructuras es que las opiniones, al contrario de lo que pensaban los filósofos liberales que dieron lugar al concepto de opinión pública, no se apoyan necesariamente en lo racional. Lo racional puede ser una variable, pero no es la única variable y muchas veces ni siquiera es la variable más fuerte. Tienden a creerse que la variable emocional es la que suele tener muchísimo peso. Y bueno, ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo una propaganda política venezolana cuando estaba en vida Chávez se apoyó eminentemente en lo emocional para ganar seguidores a su causa. Esto que nosotros tenemos aquí es un volante que se distribuyó en el año 2007 cuando Chávez impulsó una campaña, un referéndum para modificar la Constitución de 1999. En este volante que lo distribuyeron profusamente en su momento, estamos hablando, repito, del año 2007, pues lo de la enmienda se toca poco a lo largo del tema. De hecho, el título es 10 razones para votar sí por Chávez. Pareciera que entonces estábamos votando por Chávez cuando no era el caso. Lo que se estaba votando era por una propuesta de cambio constitucional. Y el primer argumento era porque Chávez nos ama y amor con amor se paga. Más aún, el segundo era porque Chávez nos ama y por eso es incapaz de hacernos mal. Porque se expresa de esta manera en la propaganda. Aquí vemos que se está descartando por completo el elemento racional y básicamente dice se apoya netamente en el carisma que tenía el líder y en su capacidad de vincularse afectivamente con la población. Y para todos nosotros tiene sentido un decálogo de razones. ¿Por qué? Porque es la referencia casi obvia a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Entonces aquí, más que 10 razones para votar sí por Chávez, lo que nos está diciendo es que ahí tienes 10 mandamientos que debías seguir en función pues de una estrategia política de divinización de la figura de Chávez. Junto con lo emocional,
Vincent Price señala que la selección lexical también es relevante al momento de influir en una opinión o en la formación de una opinión. ¿A qué nos referimos con la selección lexical? Estamos hablando de las palabras escogidas para apoyar una idea o una política. Aquí les traigo un ejemplo actual. Nosotros estamos viviendo una pandemia, ¿verdad? E inicialmente el esfuerzo de la Organización Mundial de la Salud es que el nombre que se le diera a la pandemia no tuviera connotaciones que facilitaran la estigmatización de ningún país, de ninguna nacionalidad, de ninguna ocupación, etcétera. Entonces se habló del COVID-19, coronavirus del 19. Es algo, por así decirlo, políticamente neutro. Sin embargo, conforme avanzan las investigaciones, pues se ha establecido que el gobierno de la China comunista habría tenido alguna responsabilidad, ya sea por defecto, por omisión, en la propagación del virus, causando una tragedia de proporciones planetarias. Y Donald Trump fue el primero que comenzó a hablar del virus chino. ¿Ok? Entonces no es lo mismo decir COVID-19 que decir virus chino. Aquí ya nosotros tenemos una connotación, ¿verdad? Estás aludiendo a una nacionalidad y por supuesto estás asomando la posibilidad de que haya responsabilidades, al menos políticas, frente a esta tragedia global. Esto ha tenido sus consecuencias. Yo no sé si ustedes han revisado las noticias la última semana, pero Xi Jinping, el gobernante chino, ya anunció que si ellos desarrollan una vacuna, entonces la manejarían en términos de un beneficio que ellos ofrecerían gratuitamente a la humanidad. De alguna manera se puede interpretar que ellos están ofreciendo una vacuna, si la llegan a sacar pronto, que distribuirían gratuitamente. Con esto se están adelantando, bueno, en primer lugar, a las críticas que recibieron por lucrarse de la pandemia. Bueno, espero haber sido de utilidad y nos encontraremos en nuestra clase online para abundar sobre estos tópicos. Igualmente quedo a la orden para que si en el transcurso de la semana desean hacerme alguna consulta, ya sea por WhatsApp o por el correo electrónico, yo con mucho gusto los atenderé. Entonces no me queda más que agradecerles por su atención y por su paciencia y esperar que les haya sido de utilidad este video. Muchísimas gracias.